Estás escuchando Voces del Desarrollo, divagando desde el sur. En cada episodio estaremos abordando temas de interés a nivel nacional e internacional. Este proyecto es apoyado por el Doctorado de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 6 del podcast Voces del Desarrollo del Doctorado en Estudios del Desarrollo. Y hoy estamos mi compañera Nadia de la sexta generación y yo soy Rogelio, también de la sexta generación. Y nos reunimos hoy para hablar de un tema bastante coyuntural, profundo y sensible a la realidad contemporánea, que tiene que ver con el tema de las implicaciones de la inteligencia artificial en los procesos electorales, en las elecciones. Entonces, bueno, su importancia radica en que esta nueva influencia de la inteligencia artificial, lo que vamos a desarrollar en este episodio, tiene que ver con si tiene implicaciones profundas o simplemente es una herramienta más, ¿no?, que se puede utilizar. Entonces, Nadia, la primera pregunta que te podría hacer sería, ¿tú qué crees, qué papel juega? Brevemente también, si nos puedes decir así rápido qué es la inteligencia artificial y esa inteligencia artificial, ¿qué papel juega en los procesos electorales, por lo menos en el siglo XXI? Muy bien, primero saludo también al público de Voces del Desarrollo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y pues la importancia de la inteligencia artificial en las elecciones se ha puesto en manifiesto, en especial en los últimos días, ya que iniciamos ese proceso de campañas aquí en México. Pero básicamente la inteligencia artificial son algoritmos, son sistemas que utilizan algoritmos sofisticados. Sobre todo hoy en día están muy de moda un tipo de inteligencia artificial en sistemas generativos de contenido, ya sea chat o robot. La abreviación de robot es bot, entonces por eso dicen los bots, que utilizan precisamente sistemas con inteligencia artificial, y estos bots a su vez pues son los que la gente conoce por el uso a veces en páginas web o incluso cuando te responden máquinas en WhatsApp, ¿no? Un bot. Los también, famosos chatbots. Los chatbots. Ese es un tipo de inteligencia artificial o de sistema generativo que utilizan los LLMs, que son las siglas en inglés de Language Large Models. Son modelos de lenguaje grandes, muy grandes, que utilizan los datos del Internet para entrenar estos algoritmos e ir afinándose, ¿no? Es prueba y error. Entonces, conforme se retroalimentan más, se pulen y llegan a dar respuestas más atinadas, y ese es el objetivo. Y digamos, estos y otros sistemas estos algoritmos en su sentido amplio, que pueden ser estos, pueden ser otros, pero el chiste es, ¿no?, son estos, vamos a decir, estos lenguajes, estos sistemas, estos códigos de programación, ¿no?, en general, que pueden tener distintos usos. Precisamente, ¿cuál es el uso que pueden tener en lo concerniente a los procesos electorales? Sí, pues primero es importante entender que un algoritmo no es nada sofisticado, es cómo resolves un problema. Entonces, el lenguaje de las computadoras, por lo general, es en inglés, son los que tenemos, y va en instrucciones y te crea a veces loops de información donde se va alimentando constantemente, y
hoy en día con los macrodatos y todo lo que le llaman la nube, que no es otra cosa más que centros de datos muy grandes que almacenan mucha información del Internet principalmente. Entonces, ahora es posible que la inteligencia artificial se utilice en los sistemas electorales y en todo el proceso electoral. Vamos a ver, en todo el proceso, tengo aquí una nota de 6 usos principales que se le pueden dar. Y bueno, para hacer más irónica esta conversación, son usos que propuso el ChatGPT, que es un sistema de inteligencia artificial generativa de conversación de texto. Sí, no sé si lo conoces. Sí, no lo he usado, Ajá. pero bueno, he escuchado un poco sus diferentes aplicaciones. Sirve incluso para hacer tesis, sirve para Sí. escribir una canción, ¿no? Y supuestamente casi pareció inconfundible de las canciones, originales o que tienen el origen humano. Sí. Entonces, bueno, entre esos otros. Pero ¿cuáles serían esos usos de la inteligencia artificial? Sí, pues aquí la cuestión es que depende mucho, le llaman prompts, 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 depende mucho los comandos que tú le alimentes al programa, ¿sí? De ahí el resultado que te vaya a dar, porque igual, como dices, puede dar muy buenos resultados, pero puede dar otros muy catastróficos. A mí me han pasado más situaciones. O sea, no siempre es confiable, siempre se requiere una supervisión humana. Uno es su uso en el registro y verificación de votantes. Esto es muy práctico porque se puede utilizar para registrarlos y evitar que haya una repetición. Sabes que en México de repente votaban hasta los muertos. Entonces, la inteligencia artificial puede hacer rápidamente una comparación entre distintas bases de datos para hacer una comprobación cruzada y que la persona identificada no se repita el registro. Esa es una importante aplicación que puede tener. También para a la hora de votar o algo, pues utilizar ya sea reconocimiento facial o un escaneo de huellas para evitar registros duplicados. Ya el INE tiene nuestras huellas. Cuando vas a sacar tu credencial de elector, tienes que poner las huellas. Sí. Otro uso que puede tener es en los sistemas de votación, ¿sí? ¿Cómo? Pues nos puede dar opciones más accesibles y seguras para los votantes con las interfaces. Una interfase es cómo vas a interactuar con el sistema de inteligencia artificial, ya sea por medio de tu celular o una pantalla o cualquier otro dispositivo. ¿Cómo vas a interactuar? Hay técnicas de encriptado que pueden ayudar a proteger la privacidad de los votantes y de tu voto, y algoritmos que se utilizan para transmitir y contar de forma segura los votos, que más adelante vamos a hablar más de este tema. Y otra parte en la que puede ayudar mucho la IA, los sistemas con IA, es en la educación y el involucramiento. ¿Cómo? Pues a través de estos bots que les platicaba o asistentes virtuales que les dicen también que pueden dar información sobre cómo debes registrarte, qué pasos debes seguir, dónde están ubicadas las casillas. Yo fui presidenta de una casilla en las votaciones anteriores del 2018 y era una pregunta que muy seguido nos llegaba la gente a hacernos. Oye, ¿qué casilla me toca? No sabían. Y entonces un sistema de inteligencia artificial rápidamente los podría ubicar. También se les puede involucrar a los votantes por medio de redes sociales, aplicaciones para incentivarlos a que vayan a votar, ¿no? Otra manera, son 3 más, es a través de predicciones. Las predicciones, o sea, los algoritmos pueden analizar una gran cantidad de datos de encuestas, que es lo que estamos viviendo ahorita. En la etapa del proceso electoral estamos en este punto 4. Donde todo el mundo está viendo las encuestas, donde en las redes sociales constantemente hay un monitoreo de opinión pública, y entonces hay mucha tentación por manejar esa conversación pública, ¿no? Y eso es fácil de hacer, vamos a ver más adelante, con los bots o con que están
potenciados con la inteligencia artificial. Entonces, también con información demográfica, o sea, la gran ventaja que tienen los sistemas con inteligencia artificial es que pueden procesar una gran cantidad de datos de manera muy rápida. Un poquito avanzando, digamos, sobre todo resaltando estos últimos puntos que acabas de mencionar, podemos ver, o sea, al final de cuentas, la inteligencia artificial, el software, que en sí mismo es un software, la inteligencia artificial, pues habla del avance del conocimiento social, ¿no? De crear nuevas herramientas que tienen una capacidad de expandir cosas que antes hechas de manera humana, manual, artesanal, llevaban mucho tiempo, ¿no? O sea, es decir, aquí utilizando dos conceptos, está el concepto de inteligencia artificial estrecha, en el sentido de que es lo que usamos desde hace demasiado tiempo. O sea, una calculadora, el Excel, es la inteligencia artificial estrecha porque sirve para hacer 2, 3 cosas muy específicas, pero en realidad es inteligencia artificial porque te evita que tú hagas los cálculos. O sea, el Excel mismo lo realiza. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, cada vez que nos vamos acercando más hacia esa inteligencia artificial general, en donde un software, un programa puede hacer, vamos a decir, en gran parte la mayoría de las actividades neuronales que puede hacer el ser humano, pues eso implica la mayor potencia que pueda tener estos mecanismos, estas herramientas, ¿no? Ahora digitales, no materiales. Pero en ese sentido, esto implica entonces que puede ahorrar tiempo, como tú lo estabas mencionando, para hacer ciertos procesos en ese sentido. Entonces, antes, en esta primera parte, hablando de los potenciales beneficios que puede tener la inteligencia artificial, ¿cuáles verías tú que son esos potenciales beneficios que tienes esa inteligencia artificial? Estaría bien que lo desarrollamos en dos momentos distintos. Uno, vamos a decirlo de la manera más amplia, sin restricciones, simplemente cuál sería el potencial beneficioso de la inteligencia artificial, y el 2, un poquito ya más limitado, enmarcándolo, cuáles serían los posibles beneficios de la inteligencia artificial, pero en la sociedad que tenemos, o sea, en la sociedad capitalista que tenemos. O sea, en el primero, si quieres, así en general, sin ponerte límites, y en el segundo, enmarcándonos en nuestra realidad, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te haría es, en general, potencialmente, ¿cuáles serían los beneficios de la inteligencia artificial aplicados al ámbito electoral? Antes quisiera hacerte una precisión, porque el Excel y otras capacidades de cómputo no son inteligencia artificial. O sea, la característica de la inteligencia artificial distintiva es la que tú dijiste hace unos minutos. No se puede distinguir cuál es humana y cuál es ficticia o artificial. Esa es la característica diferenciadora de la inteligencia artificial. Si tú eres capaz de discernir o de darte cuenta que es artificial, ya no fue exitosa la inteligencia artificial. O sea, y es la prueba de Turing que le hacen, ¿no? La prueba de Turing. Tú interactúas con un sistema con inteligencia artificial y si en un momento dado te llegas a cuestionar, ¿será la máquina o será un humano? Ahí es inteligencia artificial exitosa. Si no, no pasa de meramente ser un sistema de cómputo. Okay. Esa diferencia es bien importante, porque ahí nos metemos en un loop de contradicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora los sistemas de inteligencia generativos como este ChatGPT que les mencionaba, perdón por el comercial, hay muchos otros, pero este es como de los más populares, se alimenta de los datos de Internet. Como la versión 3.5, que es la que está gratuita ahorita, está hasta, no me acuerdo qué mes del año 2022. Antes de eso se alimentó todo de datos de Internet, y ahorita los más actuales pues se están actualizando al día, ¿no? Ya con paga, creo que está la versión 4 con paga, y se está actualizando al día, pero dices, bueno, entonces la inteligencia artificial ya se está
alimentando también de lo que otros sistemas de inteligencia artificial han generado. Entonces está muy interesante esta especie de, como cuando un humano se come a otro humano, como de canibalismo electrónico o digital. Esta especie de canibalismo digital va a ser muy interesante, bueno, a dónde nos va a llevar. Entonces, en lo que tú me preguntabas, el principal beneficio en general, ¿no? En general, pues sería que aumenta nuestra capacidad de procesamiento de datos, nuestra capacidad de manejar tendencias que antes eran difíciles de observar o relaciones entre datos. Nos puede ayudar mucho para expandir nuestro conocimiento y también para facilitarnos la vida diaria, porque vivimos en la infodemia. Vivimos en una sociedad atascada de información. Todos quieren ganar tu atención. Todos quieren, vean este podcast, vean este programa de YouTube, vean esto. O sea, todos están peleando por tu atención. Entonces la inteligencia artificial nos puede ayudar a sobrellevar esta infodemia y ayudarnos a seleccionar lo que es importante para nosotros en base a lo que nosotros le alimentemos, ¿verdad? O le pidamos. Y la otra pregunta que me decías, bueno, en el contexto de nuestra sociedad capitalista, ahí es muy interesante porque incluso yo en mi trabajo de tesis les comparto, en un principio estaba teorizando sobre el capitalismo cognitivo, solamente porque había leído que transfería el valor de lo material a lo inmaterial. Y yo ahí me quedé. Pero ya leyendo más a Negri, me doy cuenta que no se quedaba ahí. O sea, seguía la discusión y a mí me había faltado completar esa lectura. Y entonces me sorprendió mucho que ellos pensaban que ya se había acabado el capitalismo, porque les tocó la era del open source, de Linux, que es contraparte Windows, les tocó la parte de que ya era, o sea, mucho software libre, y ellos pensaban, pues ahí dónde está la ganancia, si la gente está regalando estos programas. Entonces ellos decían que ya el capitalismo se había acabado, y oh sorpresa que no, todo lo contrario, o sea, todo lo contrario. En el neoliberalismo se pasó una etapa donde hay todavía más explotación y más alienación del individuo, porque el valor no se difuminó ni se desapareció, sino que el valor se transfirió ahora a los datos, ¿sí? Entonces, a un espacio social. Es ahora la vida de nosotros a través de las redes sociales la que se mina, la que se procesa y la que se vende y la que tiene valor, para quien puede obtener ese valor, que no son todos. Entonces, hablando del capitalismo, otra vez, no se acaba, se transformó. Es lo que Marx le llamaba el general intellect. Entonces, ahí con esa transferencia de valor, ahora, digamos, tú sabes, eres más experto en esa área y seguro me vas a completar aquí el comentario, pero es la construcción de este valor con trabajo abstracto, pero con más capas, ¿sí? Más capas. Entonces hay sobreexplotación y sobreacumulación. Y esto lo que ha hecho es que en el mundo haya más desigualdad, más extremismo, y pues definitivamente la parte que más me gusta es lo que Chandler apuesta y dice, bueno, las tecnologías y en particular la inteligencia artificial, y es fascinante, lo que va a hacer es que toca a nosotros hacer una reapropiación de estas tecnologías, ¿sí? Para desechar lo que no nos sirva, los usos y los abusos que nos puedan hacer daño, y reconvertirlas para llenar esos vacíos de lo que necesita la sociedad. Y esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros. O sea, y por eso, digamos que yo simpatizo mucho con los piratas informáticos y con los hackers y este tipo de grupos activistas, les llaman, porque de eso se trata, ¿sí? Tenemos que hackear el sistema capitalista para lograr los objetivos de bienestar social, de bienestar común que ha buscado la humanidad por siglos. Bueno,
Bueno, si podemos avanzar de dos maneras. Una, si pudieras hacer una mayor precisión de cómo la inteligencia artificial, por decirlo rápidamente, por poner un ejemplo concreto, ¿qué beneficio puede tener la inteligencia artificial para el proceso electoral en México, por ejemplo? O sea, así un ejemplo concreto. Puede ser eso. Y si no, podemos trascender el tema y seguir avanzando en lo último que ya estás encaminando, que tiene que ver cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial en las cuestiones electorales. Y ahí, o sea, tenemos bastantes casos, estudios de caso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cuestión muy coyuntural en México, ¿no? De utilizar inteligencia artificial, los chats, los bots, para hacer campañas sociales de desprestigio, le podemos decir, o potencialmente desprestigio hasta que, para no casarnos con la idea, no hasta que se comprobara o no, pero por lo menos como idea queda, ¿no? Sí. Campaña de desprestigio. Tenemos, por otro lado, el famoso caso de Cambridge Analytica, ¿no? Que suministraba información hacia los candidatos para ver quién potencialmente podía ser más susceptible de votar por ellos, de cambiar de opinión y cuáles era mejor ya no invertir tiempo, ¿no? Porque ya parecía que tenían muy amarrado su voto a la opción contraria, ¿no? Por otro lado, también lo que ha pasado es que a través de la inteligencia artificial, una gran vinculación, y eso también si lo quisieras dar una opinión, tiene que ver con la cuestión de que la inteligencia artificial, incluso por su propia naturaleza, no puede ser regulada. En el sentido de que lo que regulas es lo que ya está bastante generalizado, bastante usado, y lo importante de la inteligencia artificial es la novedad, lo nuevo que se va creando. Entonces, cuando el marco regulatorio llega a, valga la redundancia, a regular algo, ya la inteligencia artificial o lo que sea tiene varios años ya andando de manera libre. Entonces, en ese sentido, hoy en día, en donde todavía no existe una regulación específica de la inteligencia artificial, a su vez, si conectamos ese campo con la cuestión de los principales usufructuarios de la inteligencia artificial, que son, por ejemplo, las plataformas. Estas plataformas, a través del uso de la inteligencia artificial, generan esos campos de aislamiento o esos nichos, esas burbujas para los usuarios, en donde la mayoría de los casos solo les ofrecen información que retroalimenta sus convicciones. Exacto. Entonces, en ese sentido, va quitando el campo para esa opinión libre, para ese campo de intercambio de ideas, no de discusión, sino precisamente ese campo para intercambiar ideas, para enriquecer tus ideas o para cambiar de opinión si fuera el caso contrario. Pero, digamos, a través de crear estos grupos por las plataformas con el uso de inteligencia artificial, pues se van, nos vamos haciendo más susceptibles, ¿no? A que puedan ir deconstruyendo, reconfigurando nuestra opinión, ¿no? Entonces, entre estos o lo que tú quieras agregar, ¿cuáles verías como los principales riesgos del uso por los principales usufructuarios, no por un ciudadano común? Claro. ¿Cuáles verías los principales riesgos? La pregunta podría ser, ¿cuáles ves como los principales riesgos de que la inteligencia artificial esté en manos de las grandes plataformas? O cualquier pregunta que tú quieras agregar también. Sí, no, primero me gustaría responder tu primera pregunta de los beneficios que México en particular puede tener, y son precisamente en los dos últimos ejemplos que tenía de lo que el sistema de inteligencia artificial puede contribuir al proceso electoral. Es en el monitoreo de la elección y la detección de fraude. Ahí, con la tecnología de la inteligencia artificial,
como el aprendizaje de máquinas o la analítica de datos, se puede monitorear la elección en tiempo real y detectar irregularidades o intentos de fraude. O sea, cuando ves mucha actividad desde una IP es como el número de teléfono de una computadora y es único. Y sí, se puede enmascarar, puedes tú comprar una conexión a un servidor remoto que te va a asignar una IP y simular que estás en otra ubicación geográfica, pero el ritmo de actividad no lo puedes enmascarar. O sea, se va a detectar que en esa área, esa IP tiene mucha actividad y entonces ya con esa señal de alerta tú puedes ir a investigar y escanear y ver qué es lo que está pasando en esa dirección. Entonces, en ese sentido, estos sistemas pueden ayudar y también incluye analizar patrones de participación de votantes. Por ejemplo, si de pronto ves en un pueblito perdido de México que empieza a haber muchas votaciones por un cierto partido, cuando la gente ahí por lo general tiene baja participación, pues es otro foco de alerta de que, oye, ¿qué está pasando ahí? Entonces, para ir a investigar. Otra es monitorear las redes sociales para detectar campañas de desinformación, identificar anomalías en el proceso de conteo con el PREP, por ejemplo. Y esto de campañas de desinformación, que es lo que tú hacías referencia, apela mucho y brinco ahí a la siguiente pregunta que me hacías de los riesgos, porque es un grandísimo riesgo y por eso es importante este tipo de programas, que informemos a la gente que existe esa posibilidad y pues que paren muy bien las antenitas, que no le den retweet o publiquen o republiquen contenido del que no les consta el contenido, por simplemente... Del que no les consta el origen, ¿no? Podríamos sí, decir, del el que autor. no les conste el autor del contenido, porque están tal vez sin darse cuenta contribuyendo a que se esparzan noticias falsas. Yo veía unos estudios que hacían en Estados Unidos y le llaman de hecho Osome, pero lo pronuncian awesome, como grandioso en español. Y esta investigación creo que era en Wisconsin, decían que si el 1% de la población le hace un retweet o publica, es que no es repost, pero no sé cómo traducirlo, o sea, no republica, sino que replica esa información, el 1% replica esta información falsa, se vuelve tendencia. Y al volverse tendencia tenemos una distorsión cognitiva que para nosotros lo que está de moda es la verdad. O sea, confundimos cantidad con calidad. Ahorita acabas de decir un término, distorsión cognitiva. ¿Nos podrías definir o compartir qué es ese término? Sí, pues es la manera como funciona nuestro cerebro. Y mucho de esta de la tecnología de inteligencia artificial está casada con las neurociencias, el avance en las neurociencias. Entonces, hay una serie de distorsiones cognitivas que ellos aprovechan a la hora de diseñar los sistemas. Y los programadores, no per se la inteligencia artificial, porque acuérdate, detrás de un sistema de inteligencia artificial hay un ser humano y hay un sponsor, o sea, hay alguien que está pagando para que se haga ese programa. Y entonces utilizan varias técnicas, por ejemplo esta que te digo, hacer tendencia o hacer un meme que se haga de moda y la gente lo va a replicar en automático y esto genera que haya nodos en el internet que obtienen la mayor parte de la atención, no se distribuye de una manera equitativa, sino que va directo. Otra distorsión es que nosotros solemos buscar gente que piensa similar a nosotros y eso también ocasiona que se fortalezca el algoritmo que nos va a seguir sugiriendo contenido muy similar a nuestra forma de pensar y generan estas burbujas de las que tú hablabas. O sea, la gente empieza nada más a querer dialogar con gente que piensa parecido y al resto pues lo bloquean, lo quitan de su red, lo sacan y esto contribuye mucho a la polarización de posiciones. Y es muy difícil alguien que ya toma una posición que cambie. Es muy difícil. Entonces, nada más lo que hacen los sistemas es detectar cuando hay una cierta predisposición y fortalecer esa posición. Entonces,
también utilizando otras distorsiones cognitivas, como que si la mayoría de tus amigos piensan de una cierta manera, pues tú, para no quedar aislado, pues vas a fingir o pretender que piensas también de cierta manera, con tal de ser aceptado. Entonces, aquí es donde la inteligencia artificial se vuelve una potencial arma contra la sociedad, porque todas estas técnicas las utiliza hoy en día, como tú bien dijiste, sin regulación alguna. Ya hay esfuerzos serios de regularla. Por ejemplo, en Europa, recientemente el Parlamento Europeo aprobó el acto le llaman IA Act, que es la acta o la ley de la inteligencia artificial, pero todavía tiene que pasar todo el proceso de aprobación en cada uno de los parlamentos de los países miembros. Y algunas tiene como quieran algunas fallas, o sea, no es completa, pero es lo más completo que hay hoy en día. En Estados Unidos ha habido esfuerzos sin ningún éxito. Estados Unidos tiene esta política de que sean los estados los que regulen individualmente sobre la inteligencia artificial, porque no quieren, es una etapa de crecimiento de la IA y nadie quiere entorpecer su crecimiento. Están todos como veamos, ¿no? Pero por eso varios líderes del mundo, incluidos los de empresas de tecnología grandes, han advertido, porque por un lado está dejémoslo crecer y por el otro está el miedito de ¿y qué tal si mi enemigo es el que consigue el resultado que yo no obtuve? Y entonces hay esa contradicción. Por un lado, sí, déjenlos que investiguen, que innoven con inteligencia, y por otro es, sí, pero que yo lo controle el resultado para que cuando salga algo bueno, pues yo lo acapare. O sea, para ir cerrando, digamos, en síntesis, ¿cuál dirías tú que sería la principal nodo en donde se vinculan la inteligencia artificial con los procesos electorales? ¿Cuál sería el principal fenómeno que está actuando actualmente, que se ha producido por esta combinación de la emergente, creciente uso, aplicaciones de inteligencia artificial con los procesos electorales? Y si tú crees que esto es, en las condiciones actuales, mejor que sí suceda o que no sucediera. Muy buena pregunta, Roger. Porque lamentablemente lo que hemos visto en las elecciones de Argentina, en el caso de Cambridge Analytica, en estas situaciones ahora recientemente al presidente AMLO que lo vinculaban al narco y que utilizaban una serie de bots que a su vez eran manejados por un sistema con inteligencia artificial y que detectaron por un error en el nombre de la candidata de la oposición y utilizaron para desprestigiar. Entonces, esta parte que yo les digo de las noticias falsas, el manejo de la opinión pública es donde más se está utilizando la inteligencia artificial, aprovechando estas distorsiones cognitivas, porque solo hablé de dos, pero hay más, hay muchas más, y no es que seamos defectuosos, es que son formas de pensar que a través de la historia nos han ayudado a sobrevivir, como seguir el rebaño, por ejemplo. Entonces, pues, es algo muy difícil, muy complejo de enfrentar, y pues es la parte que yo creo más toca de los sistemas de inteligencia artificial con las elecciones. Yo lo leía recientemente que estiman que aproximadamente este año nada más, aparte de la elección en México, va a haber en Estados Unidos, en la India y en alrededor de 50 países. Y en todos la inteligencia artificial va a estar presente. Entonces yo ahorita les di ejemplos de cómo puede influir la inteligencia artificial en el proceso electoral. Por ejemplo, la última pues sería en el análisis posterior a las elecciones, pero a eso todavía no estamos, pero esperemos a esa etapa. Ya está utilizando la inteligencia artificial todos los resultados de elecciones pasadas, todos los datos históricos que se tienen. Entonces, todo ese conocimiento ellos ya lo están procesando. Va a ser muy interesante cuál va a ser
el impacto este año de la IA no regulada, porque es un hecho, no está regulada a nivel mundial, aunque haya procesos a medias, no está. ¿Cuál va a ser su impacto en las elecciones? Va a ser muy interesante de ver, y pues de los beneficios que pueda tener, que es detectar el fraude, el análisis de datos, mayor participación ciudadana, transparencia y mejor diseño del proceso, vemos que el que está dominando es la manipulación de la opinión pública. Desafortunadamente. Ahí es donde toca. Pues bueno, como conclusión, solo recordarlo, digamos, haciendo esta analogía de la inteligencia artificial como un avance de las fuerzas productivas del conocimiento social, lo que por mucho tiempo, bueno, sigue siendo en parte también vigente. Marx lo definía como en las máquinas, en el capital fijo, ¿no? Entonces, utilizando esa famosa idea de Marx en el sentido de que el problema no es la maquinaria, sino su uso capitalista. En este mismo sentido, la inteligencia artificial en sí y para sí no es el problema, sino los usos que le demos, ¿no?, a la inteligencia artificial, los fines y la manera de operativizar ese proceso, ¿no? Entonces, pues el campo está abierto para seguir la discusión, para seguir viendo, digamos, otras aristas de la inteligencia artificial en sus aplicaciones en los procesos electorales, y también otras aristas de la inteligencia artificial en cualquier otra de sus aplicaciones, productiva, electoral, artística, etcétera, ¿no? Educativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el campo sigue abierto para seguir viendo la discusión. A nombre de Nadia, Rogelio, les damos las gracias por acompañarnos en este episodio, y pues estamos a espera de regresar pronto con otro episodio. Muchas gracias. Gracias Saludos. por acompañarnos. Gracias.